lunes a viernes. Escuchanos por FM 91.7 del dial de tu radio o por internet a través de www.radioestacionsur.org. Clase Turista. Distinto lenguaje, la misma radio. Clase Turista. Radio Estación Sur 91.7. Se cumplieron 100 años del genocidio armenio en manos del Imperio Otomano y en la Argentina hay una gran comunidad armenia y además, entre otras actividades, se ha conformado una comisión conmemorativa del centenario. Entre otras actividades va a haber hoy una marcha donde va a haber gran cantidad de partidos políticos, organizaciones de derechos humanos y demás, ¿no? Y mucha gente va a estar marchando desde la Facultad de Derecho de la UBA hasta la residencia del embajador turco. Es por eso que estamos en comunicación con Jorge Domachian, de la Comisión Conmemorativa del Centenario del Genocidio Armenio. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, les saludamos Matías y Abril de Radio Estación Sur. Bueno, queríamos, antes que nada, preguntarte cuáles son las actividades que se están llevando a cabo por el genocidio armenio y además de la marcha, digo, ¿no? Sí, se vienen realizando muchas, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país. En La Plata, por ejemplo, hace 10 días en la legislatura se conmemoró el centenario previa a la sesión de la legislatura, en donde hubo un acto, en donde hubo un reconocimiento de los legisladores. Y bueno, así igual en todas partes del país está sucediendo, en Río Gallegos, Rosario, y por supuesto en la ciudad de Buenos Aires, que hoy se está realizando esta marcha, donde va a haber una participación muy importante, tanto de las organizaciones comunitarias como de organizaciones nacionales, sociales. Y mañana también va a haber un acto central en el Luna Park, con características más de acto político, en donde van a haber oradores por parte de la comunidad y también de autoridades nacionales. Estábamos pensando, ¿cuál es por qué se marcha a la embajada de Turquía? ¿Cuál es la posición de Turquía, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que dijo hace pocos días el presidente turco, ¿no? En respuesta a algunas palabras del Papa que habló del genocidio armenio, y ¿lo siguen negando de alguna manera o concretamente? Sí, hay una política negacionista que desarrolla el Estado turco, prácticamente desde el comienzo de la ejecución del genocidio, y que hasta el día de hoy se mantiene, y que tiene que ver fundamentalmente con un tema de evadir responsabilidades de las consecuencias que generó este genocidio. La marcha es una marcha que se hace todos los años y que en este año particularmente tiene una connotación especial, no solamente por ser el centenario, sino también porque los ejes sobre los que se ha construido esta conmemoración del centenario son memoria y reparación. Lo que significa, por un lado, una exigencia de verdad, pero también, por otro, una exigencia de justicia que van de la mano. Y esta marcha fundamentalmente tiene que ver con hacer ambos reclamos, ¿no? Tengo una pregunta. Todavía en relación a los números, a las cantidades de matanzas, no es algo que está definido. Nosotros, cuando hablamos de 1,5 millones de mártires, sí, se basa sobre números hechos por la Iglesia Apostólica Armenia en ese entonces, antes de que se cometiera el genocidio, de acuerdo a los censos que llevaba la Iglesia Apostólica Armenia, que era la entidad, que
que concentraba a la comunidad en los diferentes poblados, ciudades del Imperio Otomano. Vivían aproximadamente 2.200.000 personas identificadas con la comunidad. Y post genocidio, la cantidad que pudo sobrevivir o huir se calcula que está aproximadamente en torno a los 700.000, 700.000 personas, con lo cual nosotros damos esa cifra. Turquía plantea, digamos, en una política de banalizar el tema del genocidio, decir que bueno, no fueron tantos, fueron muchos menos, y digamos, ese tipo de argumentos que realmente no tienen mucho asidero. También plantean que fue en el marco de la guerra y que murieron durante la guerra. Lo que no dicen es que era población ciudadana vulnerable que no estaba en el frente de batalla, sino que estaba en el interior del país y que fue deportada y asesinada. Sí, Jorge, recordanos, ya que nos estamos metiendo en esto, ¿qué fue el genocidio armenio, ¿no? ¿Cuál fue el motivo y por qué los armenios? Sí, hay que aclarar que no fueron solo los armenios. Sí. El plan genocida que tuvo que ver con el exterminio de los diferentes colectivos que no encajaban dentro de la idea que tenía el liderazgo en ese momento del Imperio Otomano de turquificar y homogeneizar a la sociedad, tuvo como consecuencia este plan de exterminio. También fueron víctimas los griegos, fueron víctimas los asirios, los yezidíes, inclusive comunidades de credo islámico que fueron perseguidos. El motivo fundamentalmente es político y económico, y tuvo que ver con un proceso de degradación del imperio a principios del siglo XX, en donde va perdiendo, digamos, territorios en los Balcanes, en Europa, y esto va generando dentro del liderazgo turco la idea de que esta sociedad que se había constituido fundacionalmente como una sociedad multiétnica debe ser homogeneizada. Y en ese planteo los colectivos, digamos, que no encajaban en esa idea de turquificación, decidieron eliminarlos. Uh-huh. ¿Y la comunidad armenia que está en Argentina, en qué momento llega? Porque hay una buena cantidad, ¿no?, de armenios, si no me equivoco. Bueno, en general las comunidades de la diáspora, inclusive la nuestra aquí en la Argentina, se constituyen posgenocidio. Uh-huh. O sea, cuando el periodo de masacres en realidad no comienza en 1915, empieza antes, pero configurada como genocidio, como un plan de exterminio masivo, se empieza a sustanciar a partir de 1915. Y es en esos años, 1910, 1920, que empiezan a llegar los primeros refugiados aquí al país, y bueno, luego en cantidades más importantes iban organizándose como comunidad. Vos recién usabas la palabra genocidio, y justamente una de las cosas que sorprendió esta semana tiene que ver con que esa misma palabra la utilizó el Papa Francisco para referirse a esta matanza armenia, y bueno, generó cierto cortocircuito con Turquía. ¿Cómo tomaron ustedes la declaración del Papa con todo lo que representa, ¿no?, la Iglesia justamente? Bueno, yo creo que las declaraciones del Papa lo que hacen es priorizar el uso de la palabra y asumir las consecuencias, o sea, decir, no faltar a la verdad y ser consecuente con la postura que históricamente tuvo el Vaticano, por un lado, en tanto Estado, y también él como persona, porque él esta posición la sostiene no desde el momento que es Papa, sino mucho antes, cuando era arzobispo en la ciudad de Buenos Aires. Así que es absolutamente coherente con su posición y bueno, lo ha sostenido en tanto Papa, ¿no? Bueno, Jorge, para nosotros, sí, por supuesto, es una declaración muy importante porque pone la cuestión de la discusión en un ámbito que es el de la diplomacia internacional, y de alguna forma genera en muchos estados que hasta ahora
no habían tomado posición al respecto, porque obviamente hay muchos intereses en la región y Turquía en ese sentido es protagonista de lo que pasa en Medio Oriente, sobre todo hoy en lo que pasa en Siria y en Irak, también genera cierto silencio, ¿no? Te quería preguntar eso justamente, parece suena duro la forma en que lo voy a preguntar, pero ¿te parece que el genocidio armenio no tiene la prensa, digamos, que pueden llegar a haber tenido otros hechos de la historia, que de hecho fue muy reciente, porque uno dice 100 años y no es nada en realidad, ¿no? Todavía digo, debe haber consecuencias. Sí, sin duda, el trauma del genocidio persiste en las generaciones siguientes, o sea, es una herida abierta, como lo dijo el Papa, que aún sigue sangrando. Sí, yo considero el genocidio armenio, entre tantas formas como se la conoce, también se la conoce como el genocidio olvidado y el genocidio silenciado. Y también tiene que ver con que fue un genocidio impune, ¿no? Porque en algún lugar, cuando termina la Primera Guerra Mundial, se producen juicios contra los criminales de guerra y los criminales de lesa humanidad que habían avanzado con estas matanzas, por presión de las potencias que habían salido victoriosas de esa guerra, pero que luego por esos intereses en la región, al poco tiempo son anulados esos juicios y se establece todo un manto de impunidad avalado por esos imperios, ¿no? por esas potencias. Con lo cual el genocidio armenio todavía espera por justicia. Bueno, esperemos que así sea. Jorge, te agradecemos mucho por el tiempo para Radio Estación Sur, bueno, y que tengan suerte en las actividades de estos días. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y por la solidaridad, ¿no? Por favor, hasta luego, gracias. Hasta luego. Jorge Dolmatshian, de la Comisión Conmemorativa del Centenario del Genocidio Armenio, así se dice,